Ya, hermanos, nosotros vimos la semana pasada algunas cosas que son importantes para la consejería. Hoy día vamos a empezar a ver otras cosas que son importantes cuando ahí por título tenemos el establecimiento de expectativas. ¿Qué nosotros tenemos que hacer? Primero, asigna un poco de preparación. Nosotros vimos que es importante eh, toda una preparación espiritual, material, incluso para que tengamos una buena consejería, para que podamos brindar una buena consejería. Entonces, parte del proceso de consejería transcurre fuera de la reunión. Incluso el hecho que nosotros debamos conocer la persona o personas que estaremos aconsejando. Tomando prestado, primero de Pedro, capítulo 1, 13 y 14, esto forma parte, vamos a ver aquí rápidamente, voy a tomar acá una Biblia, esta, esta creo que me ayuda, está en hebreo, pero funciona, es Biblia, es palabra de Dios. Primero de Pedro, capítulo 1, versículos 13 y 14, que dice: por lo cual, teniendo los lomos de vuestro entendimiento ceñidos con templanza, esperad perfectamente en la gracia que os es presentada cuando a Jesucristo os es manifestado, como hijos obedientes, no conformándoos con los deseos que antes teníais, están en vuestra ignorancia. Hasta aquí. Entonces, hermanos, ahí tenemos este versículo que nos ayuda y es parte de la tarea de preparación de la mente para pasar a la acción de fundamentar la esperanza y la gracia de Cristo y así rescatar un alma de los deseos pecaminosos. Una cosa que vimos en las lecciones anteriores, la importancia de mostrar a la gente a Jesucristo, no solamente como una persona que soluciona problemas, sino como aquel que nos da vida eterna, que nos perdona de todos nuestros pecados. Es una cosa muy importante esto en la consejería. El esfuerzo personal es necesario para preparar el alma de cara al crecimiento, es decir, llevar a la persona al crecimiento espiritual. Eso a mí me preocupa mucho como pastor y me hace acordar lo que decía el autor a la carta o a la epístola a los hebreos, que él se preocupaba que muchos deberían ser ya maestros y todavía se portaban como niños. Tenían pensamiento de niños, el comportamiento de niños, es decir, niños espirituales. Entonces, tenemos que esforzarnos para preparar a la gente al crecimiento. Básicamente, se trata de indicar pasajes específicos de las Escrituras con preguntas que guiarán a las personas a aplicarlas en su vida. Observen, hermanos, que es muy importante usar la palabra de Dios. Es por eso que en una consejería yo no puedo llegar con mi intuición, con mi experiencia, con mi conocimiento, sino con la Biblia, conociéndola bien. Entonces, ya queda ahí un dato, una persona que no conoce la Biblia, no maneja la Biblia, a lo mejor no debería aconsejar a nadie, porque, pucha, ¿qué vamos a decir a las personas? Los pasajes que indiquen a una persona nunca deberán ser el resultado de una búsqueda bíblica y responsable para obtener respuestas rápidas. Hay gente que no conoce la Biblia, ahí comienza a buscar, déjenme ver aquí, me parece que el pastor habló de un texto aquí en Primero de Juan,
y él está buscando primero de Juan en Apocalipsis. Entonces, hermano, no, es mejor que la persona no haga nada, porque eso sería irresponsable, un acto irresponsable. También debes presentar, observen bien, debes presentar textos para el estudio personal que ayuden a alguien a ver de qué forma su corazón puede relacionarse correctamente con Cristo en circunstancias adversas. Yo me acuerdo, antiguamente salían nuevos testamentos de estos gedeones y siempre venían con pasajes bíblicos para esto, cuando una persona se sentía en soledad, cuando estaba pasando por dificultades, por enfermedades. Entonces era muy interesante. Se brindaba, se regalaba la Biblia, el Nuevo Testamento o una Biblia de los Gedeones internacionales y venía con pasajes bíblicos, era muy interesante, con pasajes bíblicos para diversas ocasiones. Entonces, esto debemos presentar a las personas. Un estudio personal que ayude a la persona a ver de qué forma su corazón puede relacionarse correctamente con Cristo en circunstancias adversas. Ahora vamos a ver algunas preguntas útiles para determinar los pasajes más convenientes. Aquí vamos a ver algunas cosas. Observen bien, la primera pregunta, ¿qué necesita esta persona para ver más claramente a Jesucristo y acerca de su evangelio? Entonces, la persona que nosotros estamos aconsejando, de acuerdo a su necesidad, de acuerdo al problema que esté viviendo, tenemos que ver a la luz de la palabra de Dios lo que esa persona está necesitando. Es por eso que no voy a dar irresponsablemente un versículo. De repente, la persona está queriendo suicidarse y yo estoy ahí con pasajes bíblicos que no tienen nada que ver. Tengo que mostrarle sus necesidades dentro de la palabra, lo que el Evangelio produce, lo que la Biblia hace en la vida de uno. Otra pregunta es, ¿qué necesita esta persona para comprenderse mejor a sí misma? ¿Qué necesita escuchar en cuanto a la manera en que debe relacionarse con los demás? Son preguntas que podemos hacer respecto a los pasajes bíblicos que vamos a dar a una persona. ¿De qué manera puede ser reajustada la perspectiva de vida de esta persona para que tenga una visión bíblica del sufrimiento? Ahí están algunas preguntas que nosotros podemos hacer a nosotros mismos para que podamos brindar a la persona que está siendo aconsejada una perspectiva correcta del Evangelio. Estas preguntas no deben ser muy complejas, sino una guía básica hacia los principios que están en el texto, los cuales son importantes para la situación a la que se enfrenta la persona. He aquí un ejemplo, veamos. Observe bien, dedica un momento a leer el Salmo 13. No voy a leerlo ahora. Aquí el salmista está experimentando algún tipo de problema, pero lo procesa primeramente desde la perspectiva de Dios. Observen bien el Salmo 13, versículo 1, ahí está, esconderás tu rostro. Eso ya queda como una tarea para ustedes. El Salmo 13 es un ejemplo de lo que estamos hablando. Ahí viene, ¿de qué manera puedes relacionar esto con la pérdida de tu trabajo? Esto usando el Salmo 13. ¿Qué pide el salmista a Dios? Ahí están las preguntas. Esto es como una tarea para ustedes, ¿ya?
En tu situación, ¿piensas que el Señor Jesús escucharía una petición similar? Ahí está. ¿Qué se determina hacer el salmista tras haber expresado su petición? Ahí están los versículos. ¿Qué supondría para ti hacer lo mismo teniendo en cuenta todo el temor, vergüenza e ira que te produce esta pérdida? Esto nos habla principalmente, ahí tenemos una palabrita clave que es la pérdida. Entonces, estos son modelos, son ejemplos solamente. Esto obviamente no es como una carta, no es como algo que vamos a usar constantemente. La persona viene con un problema, ya, tengo el Salmo 13. No, esto es un ejemplo solamente. Además de la lectura de la Biblia y la oración, otras asignaciones útiles podrían ser. Observen bien, hermanos, que tenemos la Biblia, las escrituras, ¿cierto? Y la oración. Pero hay otras asignaciones útiles. Veamos, la lectura de un libro en particular con preguntas orientativas. Un ejercicio relacional como, por ejemplo, escribir una carta a alguien. Un ejercicio de responsabilidad como enumerar los deberes de una persona con relación a Dios o a otras personas. Un ejercicio de conflicto en el cual una pareja procesa las dinámicas durante una pelea usando preguntas guiadoras. Un diario. Escribir una oración de alabanza, confesión o acción de gracias. Observen bien, acá tenemos varios ejemplos de cómo podemos orientar a una persona. Aquí son guías, hermanos, son ejemplos. Esto, como yo les dije al comienzo, la consejería es un arte por el cual nosotros debemos esforzarnos bastante para brindar a las personas una consejería de calidad. Una segunda tarea es que asignar, para casa. Observen bien, esto ya es para casa. Conforme concluyes, es tomarte un momento para trazar los parámetros de la relación de consejería. Dependiendo de la duración, el pastor identificará lo mejor posible la cantidad de consejería necesaria y dará por lo menos una estimativa de las reuniones necesarias. Hemos visto, hermanos, que no es solamente una consejería o una sesión de consejería. Algunas veces se requerirá tiempo para algunos casos. Observe bien otra cosa que es muy importante. Controla el impulso de comprometerte demasiado. Esto nos habla, hermanos, de personas que a veces no tienen pastores. Es un trabajo pastoral, la consejería, o de personas preparadas para eso. Son personas que a veces no se planean, no tienen agenda. Entonces, por el momento, si planeas reunirte semanalmente, 1 hora, es un buen margen para el bien de ambos, el pastor y el aconsejado. Si las reuniones son menos frecuentes, quizá una vez al mes, puedes considerar reunirte por unos 90 minutos o más. Entonces, ahí todo depende de la circunstancia. Entonces, es bueno que un pastor se programe. Lo bueno es, yo por lo menos pienso que 1 hora es suficiente. Si es una reunión semanal con la persona. Si es menos frecuente, ahí yo puedo extenderme un poco más. En lo que se refiere a reunirse fuera de las sesiones programadas, el pastor debe ser cuidadoso en establecer los límites apropiados para proteger tanto a su familia como a su propia alma. Hay casos de consejería, hermanos, en que a veces, lamentablemente, el orientador, el que está aconsejando, se involucra con la persona. Esto
es peligroso, no es bueno, no es sano. Entonces, por eso que debe haber una planificación, una agenda para esto, ¿ya? Entonces, las ovejas débiles tienen una habilidad especial para encontrar brechas en los límites del pastor. Esto ya he visto que hay aquellos que sacan provecho incluso. Entonces, no, el pastor no puede tener brechas en sus límites, sino, hermano, la cosa complica. A veces hay ovejas débiles que son así. Es mejor establecer límites claros acerca de los momentos en los que ves y no es apropiado llamarnos el tiempo para devolver los mensajes o lo que podría considerarse realmente una emergencia. Um, yo mismo atiendo a muchas personas por internet, pero todo tiene un límite. Hora, momento adecuado para que esa persona pueda recibir una buena consejería. Ya hubo casos de personas que me llamaban de madrugada. Pastor, quiero hablar con usted ahora. Pucha, de madrugada necesito descansar. De madrugada es cuando la persona está descansando o está con su familia o simplemente está reposando su cuerpo y no es el momento. Entonces, debe haber límites muy claros y muy bien establecidos. El paso final, antes de concluir con una oración, es anotar la fecha de la próxima reunión en tu calendario. Entonces, usted está terminando su sesión de consejería, es bueno tomar una agenda. Entonces, hermano, hermana, veamos la próxima reunión, la próxima sesión que vamos a tener, o si no, usted hable con la secretaria y vea el mejor día y horario para la consejería. Entonces, ahí son solamente modelos, hermanos, ¿ya? Actualiza la información. Observe bien, en primer lugar, obtén una actualización. Es decir, tenemos que saber, vimos la necesidad de conocer a la persona que nosotros estamos aconsejando. Entonces, tenemos, hay otro detalle importante, antes que me olvide, es que cuando usted esté aconsejando, tome un lápiz, un papel y haga apuntes sobre los temas que usted está conversando con la persona. Para que en la próxima sesión usted simplemente puede olvidarse y la persona queda ahí, la cosa queda en el aire. No. Por ejemplo, la semana pasada, nosotros vimos que, un ejemplo, usted sufrió un trauma, un accidente, y esto le causa insomnio, usted se volvió una persona irritable, una persona gruñona, un ejemplo, ¿ya? Entonces ahí usted tiene todo anotado. Es muy bueno que esté anotando lo que la persona le está hablando. Si quieres algunas preguntas útiles para ser sencillo y abierto, pero con un componente de guía y dirección, aquí tienes algunas sugerencias. Todas son variantes que obtienen el mismo resultado. Veamos. Observe bien, explícame. Esto es como un simulacro, ¿ya? Estamos hablando a la persona aconsejada. Explícame cómo te ha ido esta semana con respecto a algunas de las cuestiones que hemos discutido. Ahí está una de las preguntas. ¿Cómo llevas la situación? ¿Estás animado o desanimado? Ahí hay otra pregunta. En esta última semana, ¿has pensado algo o has conseguido algún logro al respecto? ¿Han surgido algunas situaciones
situaciones relacionadas con lo que hemos estado hablando? ¿Ha sucedido algo durante esta semana que pienses que sea útil tratar? Ahí están algunas preguntas que son muy importantes para que logremos una buena consejería y consecuentemente buenos resultados. A veces lo que viene a partir de estas preguntas abiertas es lo suficientemente importante como para redigir la trayectoria de una sesión, porque sientes una necesidad imperiosa de abordar un tema en particular. Entonces, hay casos de personas que tienen un paquete de problemas, mientras que otras personas vienen con un pequeño problema y por detrás hay muchas otras cosas. Entonces, por eso que estas preguntas nos ayudan a ir al grano, principalmente, y de alguna forma u otra ayudar a la persona. Otras veces, simplemente te ayuda a llegar a conocer mejor a la persona. Bien, una persona con experiencia, ella es capaz en una conversación de 5 minutos saber exactamente cómo es y cómo está aquella persona. Simplemente con algunas sencillas preguntas, ¿ya? De cualquier manera, estas actualizaciones no son solo una manera educada de llegar a la parte principal de una sesión de consejería. Hermanos, yo tengo la costumbre, siempre fui una persona muy directa, siempre me gustó ir al grano, pero hay situaciones en las cuales la persona tiene que ser pulida, tiene que ser educada y ética. Y con estas preguntas nosotros podemos llegar de manera educada a la situación por la cual la persona está pasando. Vimos que muchas veces las personas ocultan sus problemas, nunca hay aquellos que incluso nunca nos hablan la verdad. Llegan, tengo un problema, tengo una dificultad, pero no nos hablan la verdad. Nunca. Entonces tenemos que llegar a la raíz del problema. Son importantes para la comprensión de las experiencias recientes de una persona, echando un vistazo al estado actual de su corazón y su vida. Tenemos que conocer a la persona. Veamos preguntas acerca de las tareas asignadas. Observen bien, ahí vimos las tareas asignadas. Entonces viene la primera pregunta. ¿Estás entendiendo a la persona lo que el texto realmente significa? Yo, por ejemplo, anduve aconsejando a una persona, o incluso hoy día me mandó un mensaje, y yo la aconsejaba usando solamente textos bíblicos. Pero antes que yo le enviara un nuevo texto, yo hacía esta pregunta: si la persona estaba entendiendo el real significado del texto. Pero gracias a Dios sí. Hoy día me mandó un mensaje diciendo que está yendo a una iglesia, está recibiendo palabra, oración, está muy animada. Entonces me parece que he logrado algo con esa persona, porque es muy importante. Entonces la primera pregunta: ¿está entendiendo la persona lo que el texto realmente significa? La segunda pregunta: ¿ve las implicaciones de ese significado en su vida? ¿Ve cómo esas implicaciones apuntan a Cristo Jesús? No nos olvidemos, hermanos, que siempre tenemos que llevar la persona a Cristo, en el caso de que sea creyente o no. El blanco es Cristo, porque en Cristo es que está, es donde está la solución.
porque Jesús es el que perdona los pecados. Jesús es aquel, la Biblia dice que si nosotros confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. La Biblia nos dice que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Entonces, como somos cristianos, como somos personas espirituales, nuestra tarea es llevar la persona a Cristo Jesús. Básicamente, revisar las tareas asignadas es una buena manera de enseñar a una persona a leer bien la Biblia y aferrarse a su sabiduría en su vida cotidiana. Una de las cosas que a mí me gusta hacer y siempre me gustó, y no sé si con usted es así, es que la Biblia es mi estilo de vida. La palabra de Dios, las cosas que están en la Biblia son mi filosofía de vida. Y nosotros tenemos que llevar a las personas a esto, para que ellas se aferren a la palabra, que ellas conozcan bien la Biblia y se aferren su sabiduría en su vida cotidiana. Entonces, hacer las cosas según lo que dice la palabra de Dios, tomar decisiones según la palabra de Dios, etcétera, etcétera, y etcétera. Sigue examinando las inquietudes. El trabajo de consejería nos muestra que tenemos que constantemente examinar las inquietudes. Observen bien, en la mayoría de las sesiones continuarás creciendo en tu comprensión de los problemas de los aconsejados y viendo cómo sus corazones responden a los últimos acontecimientos. La vida sigue desarrollándose para ellos. Es una verdad. Los problemas van a seguir, la vida va a seguir, y tenemos que ver cómo esa persona está respondiendo a lo que usted la está enseñando, a lo que usted está mostrando dentro de una sesión de consejería. Hay que hacer un ejercicio, observen bien, es un poco redundante, hay que hacer un ejercicio de observación. Entonces, observen, veamos. Las situaciones de las personas evolucionan con el tiempo y el pastor tendrá que mantenerse al día. No siempre es fácil mantener separado lo que ocurre en la situación de la persona de su respuesta a esa situación. ¿Y por qué hablamos de esto? Porque muchas veces enseñamos, hablamos y decimos, ¿sabe qué? Sería bueno que usted hiciera de esta forma, según la palabra de Dios, y la persona no hace absolutamente nada. Por eso que dice acá, no es fácil mantener separado lo que ocurre en la situación de una persona de su respuesta a esa situación. Tienes que escuchar con atención el lenguaje que las personas usan, ya que este puede estar cargado de emoción, revelar alguna percepción, crítica errónea e inclusive proclamar ciertas lealtades poco saludables. Entonces, como yo dije anteriormente, muchas personas no son sinceras. Y es una de las cosas más difíciles en la consejería. Me encanta cuando una persona me habla todo. Primero, porque yo puedo colocar todo delante de Dios y tener una palabra precisa de parte de Dios para esa persona. Ahora, cuando la persona usa de subterfugios, ella no es sincera, es más difícil. Los pastores deben empezar fundamentalmente en la consejería, no como un intento de solucionar los problemas,
sino como un intento de reorientar la adoración a las cosas creadas hacia el Creador por medio del Evangelio de Jesucristo. Aquí está un resumen de lo que hemos hablado en estas tres clases. Ahí está. Nosotros no tenemos que pensar en solucionar los problemas. No, sino un intento de reorientar la adoración. Hermanos, las personas no tienen un sentido claro de lo que es el Señor. Los mismos cristianos, su gran mayoría, yo creo que un 80%, estoy siendo optimista, un 80% de los cristianos no temen a Dios, no saben adorar a Dios, no reconocen a Jesucristo como su real Salvador y Señor. Entonces, imagínense, los cristianos, los que están en la iglesia, los que van a los cultos. Ahora imagínense aquellos que están pasando por problemas, por dificultades, por luchas, por pruebas, por tentaciones. Imagínense ustedes. Entonces, la idea no es solucionar los problemas, sino un intento de reorientar la adoración. Porque cuando la persona sabe lo que es adoración, quién es Dios, cómo servirlo, cómo adorar, cómo servirle, la cosa cambia, de verdad. La perspectiva hacia el Señor cambia totalmente. Hay dos advertencias importantes que hacer cuando se exploran las situaciones y las respuestas del corazón de una persona. En primer lugar, observa bien, no te precipites o seas simplista al etiquetar lo que el corazón de una persona está adorando. Wow, ahí, hermanos, encontramos tantas cosas y me hace acordar la clase, el curso sobre la conversión, me acuerdo, la conversión de un cristiano, como es la verdadera conversión. Entonces, no debemos pensar, hermanos, porque la persona atendió al llamado, a una invitación, ahora es cristiana, lloró, dijo que quiere a Jesús. No, hermanos, no podemos ser simplistas pensando lo que el corazón de una persona está adorando. A veces aquella persona está allí levantando las manos y cantando mejor que nosotros. Es simplemente una fachada. En otras palabras, un acto de hipocresía y religiosidad. Es la gran verdad, hermanos. No eres un cazador de ídolos, como si estas cosas pudieran ser etiquetadas fácilmente, porque es muy fácil. Nosotros vimos que uno de los grandes problemas de las personas está en la idolatría, y no estamos hablando de imágenes. Esto para mí puede ser un objeto de adoración, o esto puede ser un objeto de adoración. Estoy quitando mi adoración a Dios, mi tiempo para Dios, mi oración, la lectura de la palabra, con pura diversión y pérdida de tiempo en un celular. Eso puede pasar. Entonces, la idolatría es lo que Dios más abomina. Es lo contrario de la verdadera adoración. Y nosotros también nos vamos a estar ahí, porque tú eres un idólatra, tú tienes que adorar a Dios, tú tienes que estar en los cultos. No, hermanos, no vamos a estar ahí etiquetando estas cosas, ¿ya? En segundo lugar, cuando una persona viene a ti en busca de ayuda, no supongas que es plenamente consciente de lo que le motiva. Es otra cosa. Hoy día mismo, esa persona que yo les había hablado, ella me confesaba que buscó a la iglesia porque tenía un problema, depresión, angustia, pero yo le dije, ¿sabe qué? Esto ha sido el anzuelo
que te pescó y te llevó a Cristo. Ella reconocía que en primer lugar no era la adoración, no era eso de querer adorar a Dios, sino que ella tenía un problema y quería la solución del problema. Pero ahora reconoce que lo principal es Dios. Más que quitarle los problemas, más que sanarla de su depresión, es que ella tiene que adorar a Dios. Entonces, esto a mí me motivó bastante. Las personas pueden tener motivos, deseos e incluso algunas creencias de las que no son plenamente conscientes. Y es una gran verdad. Vuelvo a decirles, el 80% de las personas no saben lo que es adoración, no saben lo que es temer a Dios, no saben, hermanos. Y nosotros, es como dice la Biblia, se conoce por los frutos, se conoce por el comportamiento y otras cosas. No todos los aspectos de la respuesta de una persona son el resultado de la determinación inmediata y consciente. No estamos necesariamente de acuerdo con la teoría de un subconsciente, la cual prevalece en la psicología. No. No, aquí no estamos hablando de esta parte del subconsciente. Es un área, es una parte que a mí en lo personal no me gusta entrar mucho, porque ahí no estamos usando los principios bíblicos, estamos usando principios humanos y para Dios esto no tiene ningún valor. Simplemente señalamos que las personas tienen, observen bien hermanos, las personas tienen diferentes grados de conciencia de sus deseos, creencias o intenciones. Y es una gran verdad. ¿Sabe cómo nosotros podemos medir esto? Por ejemplo, en nuestras reuniones. Si nosotros hablamos, hermanos, tal día sábado, por ejemplo, vamos a tener una reunión muy entretenida, tendremos personas cantando, al final habrá una comida sabrosísima y vamos a tener un tiempo muy precioso. La iglesia se va a llenar. Ahora, si nosotros hablamos, hermanos, día sábado a las 7 de la noche, nosotros tendremos una reunión de oración. Estaremos una hora orando, estaremos arrodillados, clamando al Señor, buscando al Señor. Hermanos, tal vez nos sobren dedos de cuántas personas van a estar en la oración. Entonces, hay diferentes grados de conciencia de los deseos, creencias o intenciones, hermanos. Es una verdad. Y espero que los pastores puedan concordar conmigo, porque es una verdad, hermanos. La consejería menor aumenta la visión de una persona con respecto a su propio corazón, ayudando a que sea más consciente en cuanto a por qué piensa, siente o actúa de cierta manera. Hermanos, en la consejería, yo me acuerdo una vez, un pastor me aconsejó, yo necesitaba consejería, yo era todavía un adolescente y tenía 17 años. Por un lado, las cosas espirituales se me presentaban con un fuerte llamado del Señor para el ministerio, pero por otro lado, se me presentaban oportunidades que el mundo me estaba dando. Primero, imagínense, me invitaron para que yo fuera actor. Yo tengo un primo, hasta el día de hoy es un actor en Brasil, y me dijo, Marcos,
necesitamos a una persona como tú, así como tú estás, para hacer algo, era teatro, después una teleserie, una cosa así, imagínense. Esto era una oportunidad para pocos. Y yo estaba así lleno de dudas. Entonces, el pastor me ayudó, me mostró a la luz de la palabra de Dios lo que yo debería hacer. Entonces, él me ayudó a que yo fuera más consciente en cuanto a las cosas que yo pensaba, a las cosas que yo sentía y a que yo actuara de manera correcta. Me ayudó en mis decisiones. ¿Se dan cuenta, hermanos? Ofrezcamos remedios redentores. No podemos estar ofreciendo a la gente cosas del tipo, venga para Jesús o venga a mi iglesia y todos tus problemas se acabarán. Mentira. En algún momento de toda sesión de consejería, ha de haber un cambio desde la exploración de las preocupaciones de la persona a proporcionar orientación específica para sus problemas. Una vez que estés informado, hayas revisado las tareas asignadas previamente y hayas sondeado las preocupaciones un poco más, es el momento de pasar a una conversación acerca de la mejor manera de lidiar con los problemas. Noten, hermanos, no se olviden que hay un orden ahí en la consejería. Gran parte de tu trabajo en el paso anterior fue descubrir aquello a lo que el corazón está adorando. Entonces, cuando se hizo las preguntas, cuando se dio una ficha para que la persona llenara cómo está, etcétera, 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 ahí ya se puede saber más o menos cuáles son las intenciones de la persona. En este siguiente paso, estamos animando a la persona a adorar a Dios en su situación específica. Observe bien que tenemos otras preguntas. ¿Cómo responde a las dificultades en su vida? ¿Tiene fe en Dios o ha puesto su esperanza en otro lugar? Ninguna estrategia que el pastor emplee puede inducir a una persona a adorar. Es imposible. Entonces, pero con estas preguntas, nosotros comenzamos a evaluar el corazón de la persona. El otro día encontré con una señora que estaba triste porque su hijo había dejado la casa, estaba viviendo con otra persona y me decía, pastor, mi hijo ya no quiere ir a la iglesia. Y yo le pregunté, ¿y usted? Usted no la veo yendo a ninguna iglesia. Yo no veo a usted interesada en las cosas espirituales. ¿Cómo usted quiere que su hijo esté en la iglesia si usted no está en la iglesia? O sea, la fe de esa persona es cero. Su confianza en Dios, su esperanza está en otro lugar. ¿Se dan cuenta? Yo fui osado en decirle la verdad. Le hablé directamente mirando a sus ojos. Entonces, ninguna estrategia que el pastor emplee puede inducir a una persona a adorar. Solamente Dios puede promover la adoración en el corazón. Y aunque esto es algo muy misterioso, aquí tienes algunas cosas que están muy claras en las Escrituras. Esto vemos a la luz de la palabra de Dios. Observen, hermanos, la correcta relación con Dios en la adoración solo tiene lugar por la fe. Ahí está la cita Romanos 1, de 16 a 32. Ahí nos muestra claramente, hermanos, cómo las personas están adorando a Dios.
y vemos que la idolatría abre puertas para muchas desgracias. La fe viene por el oír la palabra de Cristo. No hay otra fuente, hermanos. Es por el oír la palabra de Cristo. La palabra de Cristo es proclamada por agentes humanos, es decir, nosotros los que predicamos, nosotros los que enseñamos, nosotros los que anunciamos. Ella es proclamada por personas salvas, redimidas, lavadas por la sangre de Jesús. Presenta de nuevo a Dios. ¡Wow! ¿Cómo eso? Debido al rampante analfabetismo bíblico que hay en nuestros días, no es de extrañar que muchos cristianos tengan una comprensión superficial del carácter de Dios. Hoy día una persona me escribió, ¿será que Dios está enojado conmigo porque yo le busqué solamente en un momento de angustia? Hermanos, las personas, hermanos, yo nunca vi, tenemos tantas Biblias, tenemos tantos comentarios, tenemos tantos libros, tenemos millones y millones de temas en Internet y hay un rampante analfabetismo bíblico. Y esto lleva a las personas a tener una falsa comprensión del carácter de Dios. Imagínense, a esa persona yo le dije, Dios es amor, nada más que esto. Sin embargo, conocer a Dios, como se revela a sí mismo en su palabra, es la mayor fuente de confianza para la vida humana. Llegar a conocer el carácter de Dios será útil sin importar el problema. Hermanos, nosotros podemos decir, y eso yo ya le dije a una persona que era asesina, y esa persona conoció a Jesús en una reunión donde yo estaba predicando hace muchos años, o hace como unos 34 años aproximadamente, y esa persona me decía, pastor, ¿tendré yo perdón? ¿Será que Dios me perdona? Y yo le mostré a la luz de la Biblia que sí, era posible que Dios perdonara a aquella persona, aunque fuera un asesino. Entonces, llegar a conocer el carácter de Dios será útil sin importar el problema. Una comprensión defectuosa de Dios, observen bien, hermanos, afectará la forma en que respondemos ante la vida. ¡Wow, hermanos! Es por eso, hermanos, que vemos tantos problemas en las iglesias. Primero, analfabetismo bíblico. Segundo, lo que conlleva esto, una falta de confianza en el Señor y una tremenda comprensión defectuosa. Eso afecta la forma como uno responde ante la vida. Si una persona ve a Dios como un ser escudriñador y crítico, responderá con resignación y con temor. De esa manera, el cristianismo se basa en el desempeño moral y la vida se vuelve carente de gracia. Esto es lo que el 80% de los cristianos hacen. Y yo hablo, hermanos, sin miedo. Si una persona ve a Dios como al genio de la lámpara mágica, como a Santa Claus, esperando que le conceda la felicidad, no es de extrañar que responda con frustración y decepción cuando llegue el sufrimiento. Y se mostrará incómodo cuando le expliques que Dios actúa siempre para su propia gloria final. Ya me pasó, hermanos, una persona había perdido su hijo. Pastor, ¿y ahora qué hago? Y yo le dije a aquella persona con mucho cariño, yo le dije, ¿sabe qué? Su hijo era un fiel siervo del Señor. Amaba a Dios. Dios lo tomó para sí. La vida y la muerte de su hijo fue para la gloria de Dios. Y aquella persona comprendió.
lo que yo le estaba hablando. Entonces, así tiene que ser, hermanos. No podemos presentar a un Dios escudriñador y crítico y tampoco mostrar a la gente que Dios es el genio de la lámpara o un Santa Claus. No, hermanos, no. Dios es Dios. Los conceptos erróneos referentes a Dios siempre están vinculados a los deseos más profundos de una persona y sus expectativas básicas en cuanto a la vida. El verdadero conocimiento de Dios trae orden a esos deseos y expectativas. Observen, por ejemplo, ¿qué dijo Jesús? En el mundo tendréis aflicción. Aquel que sigue a Cristo, la palabra es clara, niéguese a sí mismo. Tome cada día su cruz y sígame. Cruz significa sufrimiento, muerte. La vida cristiana no es un mar de rosas. A lo mejor vamos a encontrar muchos espinos por el camino, pero el final es glorioso. Eso las personas tienen que saber. Aparta la psicología. A veces la gente abraza de tal manera las normas de la cultura circundante que gran parte de tu trabajo pastoral es disuadirlos de prioridades y valores que simplemente no son bíblicos. Y estas cosas, hermanos, ellas están en todos los seguimientos de una iglesia cristiana evangélica. Hoy día las iglesias están plagadas de psicología humana, de persuasión humana, de ideas distorsionadas acerca de Dios. De verdad, hermanos, pareciera que las iglesias necesitan una verdadera reforma. Mejor dicho, la iglesia necesita una reforma, quizás la última, porque la que hizo Lutero ya pasó 504 años. En 504 años, la iglesia estuvo bien, surgieron las misiones, surgieron muchas cosas, pero el modernismo y el postmodernismo trajo consecuencias trágicas para la iglesia. Entonces creo que se necesita una próxima reforma. Entre muchas de estas personas habrá cristianos confesos, pero que en gran parte ven la vida dentro de un marco de normas mundanas. Esto puede verse explícitamente en el caso de los que están altamente identificados con etiquetas psicológicas como la bipolaridad, depresión o trastornos relacionados con los traumas, o implícitamente, como cuando hablan en el lenguaje de la psicología popular. Hermanos, esto se ve a menudo. Hermanos, de verdad, me acuerdo, yo era niño y me acuerdo todavía, yo tenía 10, 11 años, no se oía hablar de bipolaridad dentro de las iglesias, depresión, trastornos relacionados con traumas. No, hermanos. Hoy día es la cosa más común. A veces en los pasillos de las iglesias vemos, hermanos, oh, ¿sabe qué? Me estoy tratando con el psicólogo tal y, oh, ¿sabe qué? Te indico la clínica tal, es excelente, tiene buenos psicólogos. La cosa está así, hermanos. Se habla de depresión como si fuera, no sé, la depresión es más popular que el resfrío. Es así, hermanos. Entonces, por eso que vamos a tratar ahora de apartar la psicología. Ayudar a alguien a verse a sí mismo. A ver, aquí, un poquito acá. A ver. Si logro cambiar aquí una cosita.
Un momentito, hermanos, que se me clavó aquí. A ver, no. Quiero ver aquí. Un momentito que me... Ok. Nosotros tenemos que ayudar a las personas a verse a sí mismo como hijo o hija de Dios y no como un bipolar o como un esquizofrénico, o aceptar el sufrimiento como algo normal para un cristiano en lugar de huir de él. Hermanos, hace un par de años, aquí en Chile, yo cuidé de una persona que tenía problemas con la esquizofrenia. Esa persona estaba encerrada en su casa hacía años, no trabajaba, ya tenía más de 40 años, perdió toda su juventud con crisis de esquizofrenia y depresión. Y yo me acuerdo que yo estaba con un pastor, fuimos a visitar era una familia, y, y simplemente hablamos de Jesús, leímos la palabra de Dios, y esa persona se acercó y nos preguntó si Jesús sanaba aquel problema que ella tenía. Y le dijimos, sí, el Señor sana. Oramos por aquella persona. El otro pastor que me acompañaba viajó de regreso a Brasil y aquella persona me llamó. Me dijo, pastor, ¿sabe qué, pastor? Me siento mejor. Me siento otra persona. ¿Usted podría venir a mi casa para enseñarme la Biblia? Y fui. Y durante meses, hermanos, yo estuve compartiendo la palabra del Señor con esa persona. Hermanos, y ahí sucedió el milagro. Sin la psicología, sin remedio, sin nada, el psiquiatra declaró a la persona sana. No fue una sugestión de nadie, ni de pastores. Que hay pastores que dicen, no, ahora tú tienes que decir que Dios te sanó y declara. No. Yo no hice nada, yo no hablé nada, pero aquella persona quedó completamente sana. Entonces, ¿y por qué, hermanos? Porque yo usé solamente la Biblia. Esa persona esquizofrénica y con depresión y otros problemas, síndrome de pánico, era un paquete de problemas. Entonces, ¿qué hicimos? Solamente con la palabra y con la oración. Entonces, en este caso, vamos a encontrar a personas así, ¿cierto? Ahora, esto va a requerir que el paciente reelabore algunos supuestos muy sutiles. En el caso de esa persona, yo hice un seguimiento, hermanos, de meses. No fueron semanas, sino meses. Yo religiosamente, yo iba a estar con esa persona siempre los días miércoles. Y compartía la palabra, oraba, estudiábamos la palabra de Dios juntos. Y a mí incluso me tocó bautizarla. Un gran privilegio. Siguiendo acá, lo más cierto en cuanto a un cristiano es que él o ella son el tesoro más apreciado de Cristo, a pesar de la situación que puedan estar atravesando. Mientras que la gente siga funcionando al margen de esta prioridad, tendrá dificultades para responder con fe a sus problemas. Ahí está otro pasaje maravilloso que es el de Filipenses 4, de 3 a 16. Desprogramar el activismo. Aquí son datos, hermanos, son datos que nos ayudan en la consejería. Si las personas están sumidas en la trampa del activismo, pensando que deben hacer algo para ganar el favor de Dios, entonces tienen que crecer en su comprensión de la gracia y aprender a descansar
en el amor de Dios. Ahí están los pasajes. Es otra cosa muy triste que yo veo en las iglesias evangélicas, el activismo. Yo tengo que hacer, yo tengo que hacer, yo tengo que hacer. No, muchas veces el activismo es una trampa, porque las personas piensan que deben hacer algo para ganar el favor de Dios. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Llevarlas a tener la comprensión de la gracia y aprender a descansar en el amor de Dios. Toda una vida de mentalidad legalista basada en el activismo no cambia de la noche a la mañana. Es una de las luchas más grandes que tengo acá en Chile. Sinceramente, hermanos, ni en Israel yo tuve tantas luchas con la religiosidad como yo tengo acá en Chile. Por ejemplo, yo veo la gran mayoría de los cristianos evangélicos como una copia mal hecha del catolicismo. Después me pregunten, les hablo en privado, como yo veo algunos evangélicos como católicos, con pensamientos, no sé, pareciera más católico que un cristiano bíblico. Y esta mentalidad legalista no cambia de la noche a la mañana. Que diga yo que estoy en Chile hace casi 21 años, no, hace casi 20 años, este año cumplo 20 años acá en Chile, y veo una tremenda mentalidad legalista y muy religiosa. Esto no cambia de la noche a la mañana. Algunos miembros de la iglesia acudirán a ti como un modo de pensar y de vivir tan arraigado que te sentirás como si estuvieras desprogramando a personas que acaban de salir de una secta. ¡Wow! Creo que esto dispensa comentarios. Se nota mucho, hermano, se nota bastante. Otros se esconden detrás de una visión legalista de Dios para evitar ver con más profundidad aquellas cosas en las que se quedan cortos. En cualquier caso, los cristianos que están profundamente arraigados en formas de pensar no bíblicas deben ser confrontados con la doble verdad de que los seres humanos somos más infames de lo que estamos dispuestos a reconocer y, sin embargo, somos capaces de llegar a ser más santos de lo que nos atrevemos a esperar. Ahí está la cosa. Tenemos, hermanos, que llegar a un nivel de vida con Dios. Cuando se llega a un nivel de vida con Dios, hermanos, las cosas cambian radicalmente. Creo que voy a dejar esto para mañana. Va a ser la continuación de lo que nosotros estamos hablando. Bien, voy a dejar de compartir la pantalla. Dejo de compartir la pantalla para que podamos hacer aquí algunas consideraciones o si tenemos preguntas. Yo insisto, estoy hablando a teólogos o a futuros profesores que van a enseñar mejor que yo. Yo veo una profunda mentalidad religiosa. Se ve en todo. Por ejemplo, así, una cosa simple, sencilla. Por ejemplo, cuando nace un bebé, como bautista, y soy bautista hace casi 48 años, siempre vi, nacía el bebé, pasaba un tiempo, dependiendo del estado del bebé y de la mamá, una semana, 10 días después, estábamos presentando los bebés en la iglesia. No hay padrinos. Nunca he visto padrinos para que se presente a un niño. La Biblia
nosotros leemos aquel pasaje que Jesús dijo que deben dar los niños, que dejen que los niños vengan a mí, porque entonces el rey se presenta, se ora, a veces se da una pequeña palabra a los padres y punto. Y ya he visto presentación de niños que pareciera cosa de católico. Con mucho respeto, hermanos, pero dejar de expresar la religiosidad que hay. A veces la Santa Cena del Señor, que es tan simple, la verdad, ella es simple y compleja. Y la Santa Cena no está en las apariencias, externas, está en la esencia. Es acordarse de lo que Cristo hizo por nosotros. Y pareciera que no, hermanos, estas cositas y otras que nosotros observamos, ellas en la vida de un cristiano normal no influye en nada, seguirá siendo un buen cristiano, pero imagínense una persona que tiene una mala formación o una mala impresión de quién es Dios y está plagada de religiosidad. Otra cosita, eso me dijeron, yo fui a una ciudad y el pastor me decía que en su iglesia anterior nadie leía la Biblia o nadie tenía la Biblia, sino que primero tendría a esa persona que recibir una Biblia de regalo de otra persona para que pudiera empezar a estudiar. Y detalle, no podría la persona saber más que el pastor. Increíble, increíble. Mientras que he aprendido que todos nosotros, hermanos, tenemos que crecer en la gracia y en el conocimiento de Cristo. Imagínense, hermanos, esta mezcla que se produce ahí, religiosidad, bipolaridad y depresión, como dice mi hermano, decía hermano Miguel una vez, es más peor. Muy bien. Pueden abrir sus micrófonos y simplemente abran los micrófonos y pregunten. Aquí estoy. Ya. Sí, se escucha. Se escucha. Mire, lo que pasa es lo que iba. Sí. Sí, nuestro internet no está muy bueno, pero a ver si me escucha esto ojalá se pueda entender. Sí, lo que pasa es que muchas veces nosotros somos muy legalistas en el sentido de que algún pecado, algo que haya cometido, algo que haya hablado mal a alguien, nosotros inmediatamente juzgamos y le mandamos a disciplina, le hacemos pagar penitencias, por así decirlo, aunque no vamos la palabra, ¿verdad? Pero la mandamos a disciplina, la mandamos a hacer cosas y queremos tenerlo ahí castigado sin que cene, sin que participe, sin que cante, se ministre. Entonces, el amor del Señor no es tan así. Escuchando a ustedes, yo recordaba eso y me hacía eco de que tenemos que ministrar, aconsejar y amar como lo hizo el Señor. Exactamente. Eso. Exactamente, hermanos. Tenemos que tener, amados, el mismo corazón del Señor. Es por eso que Pablo dijo que haya en ustedes el mismo sentimiento que hubo también en Cristo Jesús. Es lo que debe haber en nosotros, hermanos. El mismo sentir que hubo
en Cristo Jesús. El pastor Iván hablaba una cosa muy interesante. La persona viene y ya se disciplina, ya. No, 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 no. Nosotros no somos el tribunal de la Santa Inquisición. Nosotros somos siervos de Jesucristo. Representamos a Jesús. Tenemos que tener la misma paciencia, el mismo amor, la esencia de Jesús para escuchar a las personas, para aconsejarlas, para direccionarlas hacia una verdadera adoración. Porque cuando la persona va hacia la verdadera adoración, la perspectiva cambia. Es impresionante, la cosa cambia. Hay un libro muy antiguo, El Poder de la Alabanza. Yo lo leí, este libro se publicó en los años 70, El Poder de la Alabanza. Entonces, ahí hablaba de personas que tenían una vida totalmente apartada del Señor, llenos de problemas. Y el pastor, el autor del libro, era también un capellán de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Entonces, él aconsejaba a las personas y llevándolas a una verdadera adoración al Señor. Entonces, cuando la persona tenía la perspectiva de Dios, una perspectiva correcta de Dios, las cosas cambiaban. ¿Cómo es nuestra relación con Dios muchas veces? Si es una relación también, o sea, cuando vengan los problemas, no castigo. Oh, Dios es santo sobre mí. Oh, Jesús